Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por el canal. Vamos a continuar con esta serie de videotutoriales en el análisis de circuitos de corriente DC. Vale, el último video que realizamos teníamos un circuito serie donde la fuente activa era de 12 voltios, R1 100 ohmios y R2 100 ohmios. Para poder llegar a la conclusión y el análisis correcto, pues la idea es desarrollar el análisis del circuito. Para eso vamos a hacer uso de la pizarra. Vamos a tratar de dibujar o analizar el circuito serie. Por acá tenemos R1, por aquí vamos a dibujar el valor de R2 y por aquí vamos a colocar la fuente de tensión. ¿Sí? Eso lo vamos a llamar B, esto va a seguir siendo R1 y por acá vamos a colocar el valor de R2, bueno, o R2, todavía no tenemos valores, ¿no? Ahora bien, este es el circuito más básico que nosotros podemos analizar para llegar a la conclusión de la resistencia equivalente del mismo. Entonces, si tenemos una fuente de voltaje, una fuente de tensión, una fuente electromotriz, vamos a tener una intensidad de corriente llamada I. Esto por definición es así. Pero vamos a llamarla I total. Y si tenemos una intensidad de corriente llamada I, vamos a tener una diferencia de potencial en los elementos del circuito. Yo lo voy a llamar V1, aquí lo voy a llamar V2. Estoy polarizando el circuito. Por convención, se asume que la intensidad de corriente I entra por el positivo en cada uno de los elementos y obviamente pues aquí la tensión sería más o menos, ¿no? Más o menos. Ahora bien, ¿qué herramientas tengo yo para poder analizar este circuito? Entonces recordemos un poco lo que nos dice la ley de Ohm. Vamos a anotarlo por acá. Que la diferencia potencial es igual a la intensidad de corriente I multiplicada por la resistencia. Vale. A eso vamos a llamarlo 1. ¿Listo? Ahora bien, sabemos entonces que de aquí podemos despejar que la intensidad de corriente sería igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Esto ocurre en un elemento resistivo y esto vamos a llamarlo 2. Esto es la ley de Ohm, podemos jugar con esta expresión. Y por ende, tendríamos que la resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la intensidad de corriente. ¿Listo? Aquí tenemos, lo vamos a llamar número 3. Ahora bien, nosotros podemos aplicar ley de voltaje de Kirchhoff o leyes de tensiones de Kirchhoff alrededor de una trayectoria cerrada y obviamente el concepto es el siguiente. La sumatoria algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Entonces, aplicando ese concepto, ¿cómo nos quedaría la expresión? Tendríamos que menos B más B1 más B2, eso que tengo acá debe ser igual a 0. ¿Sí? Y eso lo vamos a llamar 4, ¿no? Bien, ya tenemos la expresión general. Por lo tanto, entonces podemos expresar la expresión algebraica, perdónenme, la redundancia, B1 más B2 va a ser igual a B. Aquí está, visto desde otra manera. Y podemos entonces trabajar con ella. Esto lo vamos a llamar 5 si queremos, ¿no? Aunque podemos trabajar con la 4 o con la 5. Ya tenemos entonces una expresión para poder representar la diferencia potencial entregada al circuito. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de representar cada una de las tensiones o las caídas de tensión, tanto para R1 como para R2, en función de la corriente. Por lo tanto, vamos a recordar que B1 va a ser igual a la corriente que atraviesa el elemento, en este caso es I total, que es la misma para todo el sistema. Por lo tanto, puedo expresarla como I multiplicada por R1. Y B2 va a ser igual a la misma corriente total, pero en ese caso multiplicada por R2. Va. Y aquí vamos entonces a llamar, lo vamos a llamar 6, y a esto lo vamos a llamar 7. Ok. Listo, entonces, si reemplazamos 6, 7 en 5, vamos a ver qué obtenemos. Vamos aquí, reemplazando 6,7 en 5. En la expresión número 5, ¿no? En la expresión matemática. Listo, entonces tendríamos que B1 y B2
pueden expresarse como I, factor común de una vez, que es la corriente total del sistema, que multiplica a R1 más R2. Cerramos. Y esto va a ser igual a la diferencia potencial o al V total, a la fuente del sistema. Ahora bien, ¿qué nos queda? Vamos a colocar por acá nuestro siguiente resultado para utilizar toda la pantalla, toda la pizarra. Nos queda que si despejo la diferencia potencial sobre la intensidad de corriente, vamos a obtener la resistencia total del sistema, y eso va a ser igual a R1 más R2. Y esto se le conoce como la resistencia total. Resistencia total va a ser igual a V total sobre I total, o resistencia equivalente, que es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la resistencia total o la resistencia equivalente para un circuito de dos elementos en serie va a ser igual a R1 más el valor de R2. Y con esto hemos hallado la resistencia equivalente del sistema. Y con estas expresiones, con 6 y 7, podemos calcular tanto V1 como V2. Y si tenemos la resistencia total, pues obviamente vamos a poder calcular I total. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video.